la época de la comunidad primitiva, por ejemplo, donde la familia vivía en una cueva, necesitaban a una persona que lo dirigiera. Había un matriarcado, pero de alguna manera los hombres, que tenemos más fuerza física que las mujeres, comenzaron a sobresalir. Entonces ellos comenzaron a tomar cierto poder, cierta preponderancia, pero eran los que venían, de la madre que les daba a ellos el poder para poder tener la responsabilidad de cada comunidad. Cuando ya llegamos a la parte del patriarcado y encontramos toda la organización, hablemos primero romana, griega y demás, vemos, por ejemplo, de que en virtud del parentesco se comienza a dar todo el sistema del pater familia. Se comienza a hablar de que aquel pater familia que tenía un culto doméstico, un poder otorgado por el César que era realmente increíble. Y eso hacía de que los pater familia tenían que tener hijos varones a manera de poder otorgar ese culto doméstico, ese poder a cada uno de ellos. Hablemos de la organización judía. Como yo dije desde el principio que yo pongo ejemplos de la Biblia desde el punto de vista de ejemplo, ¿verdad? No voy a entrar a polémicas religiosas con nadie. Hablemos del pueblo judío. Yo voy a explicar algunas cosas que han sido parte de un estudio que yo he tenido por mucho tiempo. Todos sabemos de que un día a Jesús los romanos vinieron y lo crucificaron. Estando en la cruz, vino y dijo a su mamá María y a uno de sus apóstoles: Madre, he ahí a tu hijo. Y al apóstol Juan, el que era su primo, dicho de paso, le dijo: Hijo, he ahí a tu madre. Se ha hablado mucho de esa frase famosa, pero se ha hablado mucho de esa frase desde el punto de vista conceptual. Vamos a hablarlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del parentesco. Doña María se casa con don José, un hombre muy grande, José de la familia de David. Permítame un momentito. Ahorita si va a salir un poquito, porfa. Ahorita si va a salir un poquito, porfa. Ah, pues sí. Pues viene y ella se casa con un hombre mayor, muy grande. José, hijo de la vida de David, de la familia de David, que era carpintero. Lo que sucede en todo el mundo, ¿verdad? Y con todos los hombres. Se muere don José. Pero la historia o el contexto social judío decía que el hermano mayor del muerto tomaba a la familia de aquel como su familia. Es decir, cuando muere José, el hermano más grande dentro de la familia de ellos toma a María y a Jesús como su familia. No dice como su mujer, ¿eh? Sino como su familia. Entonces ya María y Jesús comienzan a ser parte del clan del hermano de José. Pero eso se en base al parentesco, ¿verdad? Entonces, si vemos la primera historia que comenté, no es que la señora haya tenido más hijos u otro marido, sino la familia de su hermano la tomó como parte de su familia. Y hemos visto desde que comenzamos esa segunda parte que la familia está constituida de dos maneras: stricto sensu, por los padres y los hijos, y a lato sensu, por los parientes más cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado. ¿Por qué otra cosa es tan importante el parentesco? Si vemos algunos artículos, por ejemplo, recordamos, no lo vamos a recordar, artículos como por ejemplo, vimos en el artículo 79, por ejemplo, que habla del matrimonio, del 78, habla del matrimonio, pero a la par de ese artículo 78 encontramos el artículo 88
y 89 que nos indica qué personas no pueden contraer matrimonio. Y dentro de esas personas con las cuales no se puede contraer matrimonio, en el artículo 88, inciso A y B, nos indica a nosotros que en principio es con nuestros parientes consanguíneos, ¿verdad? En línea ascendente, descendente y colateral. Posteriormente se nos habla de la familia por afinidad, que son la familia de los esposos. Agradeciendo a Jimena y a Wilber, si yo me caso con Jimena, mis parientes consanguíneos, mis papás, mis hermanos, son los parientes por afinidad de ella. Y los parientes por consanguinidad de Jimena, sus papás, sus hermanos y demás, van a constituirse como mis parientes por afinidad. De eso hablamos entonces. También hablamos, estamos ya en el contexto propio del Código Civil y del parentesco. Hablamos, por ejemplo, en el artículo 283, en el primer párrafo, que están obligados recíprocamente a dar alimentos los cónyuges ascendientes, descendientes y hermanos, dice, que es el próximo, que es lo que vamos a dar hoy, el parentesco. Pero aquí también estamos hablando de el parentesco ascendiente, descendiente y colateral. Vimos el artículo 299, por ejemplo, o lo vamos a ver cuando vamos a hablar de la tutela, por ejemplo, y vamos a ver que los parientes del tutor y el protutor no se pueden casar con el pupilo hasta que el tutor haya entregado las cuentas al juez y las hayan aceptado. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses, no solo de los bienes del menor, sino en cuanto al parentesco como tal. Posteriormente vamos a ver el próximo semestre, si no es conmigo, con el otro catedrático, en el artículo 1070, por ejemplo, que expresa de la sucesión intestada. Hemos mencionado en este curso que a partir del 1070, 1078 en adelante, nos habla que los primeros llamados a suceder son el cónyuge y los hijos. Si no hubiere, entonces se llaman los parientes consanguíneos en línea recta ascendente, descendente y colateral hasta el más cercano. Volvemos a tomar el parentesco. Cuando hablamos del artículo 199 y 200, que se llama aquellos 300 días, ¿se recuerdan ustedes? Y que el padre puede oponerse a la paternidad, también hablamos del parentesco. O sea, es muy importante para nosotros todo lo que constituye el parentesco como tal. De esa cuenta hoy vamos a ver el parentesco. En principio voy a leer una definición que tengo acá de Castanto Beñas, con el que de Rogina Villegas, con el que vamos a comenzar no solo a hablar del parentesco ya desde el punto de vista clase, sino al mismo tiempo vamos a comenzar ya a hablar propiamente de la institución. El parentesco, dice Rogina Villegas, es la fuente más importante del Estado civil por cuanto que necesariamente, por lo que necesariamente crea en todo sujeto relaciones con sus progenitores y ascendientes. Además, se extiende a la línea recta ascendiente y a la colateral. No necesariamente un sujeto debe tener parientes en las dos últimas líneas citadas, pues es posible que carezca de descendientes y en la colateral en general. En cambio, el parentesco de los ascendientes, en su carácter de necesario, sea forzosamente como un individuo determinado su estado civil, como hijo, como nieto, etc. No obstante, si los ascendientes han desaparecido, cabe suponer el caso del individuo sin familia, pero entonces su estado civil se determina en función del pasado. Desde este punto de vista, todo individuo ha tenido o tiene un determinado estado en virtud del parentesco. Y aquí vamos a comenzar a hablar de cosas, por ejemplo, de nuestro árbol genealógico. En principio, esos van a ser nuestros parientes, ¿verdad? ¿Cómo encontramos al parentesco? Lo vamos a encontrar desde dos puntos de vista. En principio, el parentesco, vamos a ver lo que es la línea y el grado. Cuando vemos la línea, hablamos entonces que la línea es la serie no interrumpida de grados, o bien el conjunto de personas que descienden una de otra. Comencemos en el Código Civil hablando del artículo 1190. Dice clases de parentesco.
La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado de afinidad y dentro del segundo grado de afinidad, y el civil que nace entre el adoptante, entre la adopción y solo entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Hablamos entonces del artículo 191. Consanguinidad. Parentesco por consanguinidad es el que existe entre personas que descienden del mismo progenitor. Y aquí vamos a hablar, cuando hablamos del mismo progenitor, vamos a hablar del mismo tronco común. Si Jimena es mi mamá y Wilmer es el papá de Jimena, entonces yo soy nieto de Wilmer, hijo de Jimena, ¿verdad? Entonces hay una línea recta de mí como hijo a mi mamá y a mi abuelo, una línea recta ascendente, ininterrumpida. Si lo hablamos al revés, decimos entonces, Wilmer es el tronco común entre Jimena, mi mamá, y yo hijo, ¿verdad? Entonces, el tronco común de donde descendemos, mi mamá y el hijo, es el abuelo, es el descendiente común al que le vamos a llamar el tronco común o, como dice el código, del mismo progenitor. Artículo 192, gracias Adriana, buenas tardes. Afinidad, parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. El vínculo que yo tengo con mi esposa es un parentesco por afinidad. Lo único es que, como he dicho, es tan bello el matrimonio, tan bella esa unión, la declaración de la unión de hecho, que los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Son la misma persona civil. Tenemos un grado con nuestros papás, un grado con nuestros hijos, dos con nuestros hermanos, pero con nuestra pareja somos parientes por afinidad, pero no formamos grado. ¿Qué es el grado entonces? El parentesco se gradúa, dice el 193, por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Yo, hijo, hacia mis papás formo un grado. Hay una generación. Hacia mis abuelos, 2 grados. Formo 2 generaciones. Hacia mis bisabuelos, 3 grados, 3 generaciones. Y a mis bisabuelos, cuarta generación, y a mis tatarabuelos, que es la última generación, es el cuarto grado de consanguinidad, pero tenemos ya 5 generaciones. La línea, ¿qué es la línea? La línea es la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común. 195. La línea recta es cuando las personas descienden unas de otras y la colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero con descendiente unas de otras. 196. La línea recta, sea ascendiente o descendiente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluir la del ascendiente común. Vayan poniendo atención porque ahora que voy a poner los cuadritos que ya tengo aquí prehechos, vamos a ir viendo artículo por artículo nuevamente. Si comenzamos a ver la línea recta ascendente y descendente, vamos a ver este cuadrito. Vean pues. Este soy yo. Yo somos cada uno de nosotros. Si agarro hacia arriba, son mis parientes consanguíneos ascendentes en línea recta. ¿Quiénes son ellos? Mis papás, mis abuelos, mis papás, mis abuelos, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Hasta ahí tengo yo 4 grados de parentesco de consanguinidad en línea recta ascendente. De yo
hacia mis papás hay 1 grado, de yo hacia mis abuelos hay 1, 2 grados, hacia mis bisabuelos hay 1, 2, 3 grados de consanguinidad en línea recta ascendiente. Si la línea es descendente, hablo entonces de que yo soy pariente con mis nietos, bisnietos y tataranietos. De yo soy pariente con mis nietos, con mis hijos en 1er grado, con mis nietos en 2.º grado, con mis bisnietos en 3.º y con mis tataranietos en 4.º grado de consanguinidad descendiente. Mi abuelo es este, con mi nieto. Mi nieto es el hijo de mi hijo, es decir, entre este y este, ¿verdad? ¿Cuál es el tronco común entre mi abuelo y mi nieto? El tronco común es mi abuelo. Entonces contamos los grados. De mi abuelo a mis papás, 1 grado. De mis papás hacia nosotros, 2. Hacia el hijo, 3. Y hacia el nieto, 4. Mi abuelo y mis nietos son parientes consanguíneos en línea recta descendiente. ¿Hasta aquí vamos bien? Va. 196 dice, la línea recta, sea ascendiente o descendiente, hay tantos grados como generaciones o tantos como personas, si incluida descendiente común. Yo dije que quería saber qué parentesco tenía mi abuelo con mi nieto y contamos los grados. La otra forma es, quito al tronco común y cuento las personas. 1, 2, 3, 4. 4 grados de consanguinidad en línea recta descendiente. Hasta ahorita vamos bien. Si no, repetimos después. Voy despacito. 197 del Código Civil. La línea colateral. Los grados se encuentran igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común, bajando desde este hacia el otro pariente. Comencemos por lo más fácil. Miren, esta es una familia común y corriente. Los padres, aquí estoy otra vez, yo tiene un hijo. Mis papás, mis hermanos, y mis hermanos tienen hijos que son mis sobrinos. Y estos son los hijos de mis sobrinos. La gente dice los sobrinos nietos de yo. Esta es una familia de lo más común, ¿verdad? Hablamos de que es parentesco colateral porque está a los lados. Los ascendientes y descendientes de línea recta son a partir de aquí, ¿va? Hijo, yo, papás, abuelos, bisabuelos, línea recta. La colateral es a los lados. Si yo quiero saber qué parentesco tengo con mi hermano, con el hijo de mi hermano, mi sobrino, lo primero que hago es ver que es entre mi sobrino, el hijo de mi hermano, y yo. El tronco común o el pariente o el ascendiente común entre yo y mi sobrino, ¿quién es? Él, ¿verdad? Mi papá o abuelo. Él es el tronco común entre nosotros. Entonces digo, de yo hacia los papás 1 grado, de los papás hacia mis hermanos 2 grados y hacia mi sobrino 3 grados. Yo soy pariente colateral con mi sobrino, el hijo de mis hermanos, en 3.º grado de consanguinidad. La otra forma de computarlo es
quitando el tronco común, y cuento las personas. Yo, hermano, sobrino, 3 personas, 3 grados de parentesco consanguíneo en línea colateral. ¿Vamos bien hasta ahí? Espérenme, me faltó uno, pero lo hago ahorita. Yo quiero saber qué parentesco tiene el tío, me lo voy a apuntar si no se me olvida. ¿Qué parentesco hay entre el tío de mi papá con mi hijo? ¿Verdad? ¿Cuál es el tronco común entre el tío de mi papá y el hijo? ¿De dónde viene mi papá y mi tío? Del abuelo, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí abuelo. Esto es nuestro tronco común. Ahora pongamos a mi papá y a su hermano. Mi abuelo, mi papá y el hermano de mi papá, que es mi tío, ¿verdad? Entonces, luego viene yo. Yo y el hijo de yo. Como la pregunta fue, tío de mi papá con mi hijo, ¿verdad? Entonces vengo y digo, tronco común es el abuelo, mi papá y mi tío que es hermano de mi papá. Luego sigo yo y luego mi hijo. Esto es la pregunta que les hice. ¿Qué parentesco hay? Vámonos del hijo hacia yo 1 grado, de yo hacia el papá 2 grados, de yo hacia el abuelo 3 grados y de yo hacia mi tío hay un 4 grado. La otra forma es trapo el tronco común y cuento a las personas. 1, 2, 3, 4 personas. 4 grado de consanguinidad colateral que tiene mi hijo con el hermano de mi papá. Aquí voy a ponerle muchas formas. ¿Qué parentesco hay el, entre un nieto de mi abuelo con un hijo suyo? ¿Qué parentesco hay entre el hermano de mi papá y el descendiente el segundo descendiente de mi papá, que es su nieto? O sea, hay muchas formas de explicarlo, pero la forma más fácil de hacer el cálculo es tomando siempre el tronco común y luego haciendo el recuento en orden para luego hacer el conteo de los grados conforme esta línea colateral. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Aquí tengo 2 cuadritos. Miren. El primer cuadrito fue el ejemplo que puse con Adriana. Mis parientes consanguíneos, mi papá, yo, mi hermano, el hijo de yo, los hijos de mi hermana, esta es mi familia.
Mis parientes consanguíneos son los parientes por afinidad del cónyuge. De que es la mamá de la pareja, la suegra, y los hijos de la suegra son son los cuñados de yo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, yo aquí puse a los esposos en un mismo cuadrito, porque ellos son parientes, pero no forman grado. Son la misma persona civil. Si yo quisiera saber qué parentesco tengo con mi suegra, ¿cuál es el tronco común ascendiente entre mi esposa y yo respecto a mi suegra? Nosotros como persona jurídica, ¿verdad? Y ascendiente está la suegra. ¿Qué parentesco tengo con mi suegra? Primer grado de afinidad. Y con mis cuñados, que son los hijos de mi suegra. Esto, ¿verdad? Si nosotros yo soy la misma persona civil, de mí hacia mi suegra 1 grado y hacia mis cuñados 2 grados. Entre mis cuñados y yo tenemos 2 grados de parentesco colateral consanguíneo. Si mi esposa tuviera un hijo que no es mío, es decir, mi hijastro o hijastra, ¿qué parentesco tengo con ella? Si mi esposa y yo somos la misma persona civil, solo tengo un grado en forma descendiente con mi hijastra, es decir, él o la hija de mi esposa, que no es mi hija. Ahora preguntas. Ninguna pregunta. A ver, Jacqueline. Perdón, el licenciado, me perdí en el por qué solo hay un grado con la hijastra del muchacho. A ver, usted y yo somos pareja. Adriana es mi hija, no es su hija. Usted y yo, como esposos, formamos un tronco común. Somos la misma persona jurídica. El común entre su hija, perdón, mi hija que es Adriana, y usted, ¿quién es? Nuestro matrimonio. Este es nuestro matrimonio. Y abajo está su hijastra, perdón, su hija, mi hija, perdón, que es su hijastra. Entonces, el grado solo es un grado de afinidad descendiente. Mía, como es mi hija directa, es un grado de consanguinidad descendiente. Pero aquí es consanguíneo, mientras que con ustedes en línea descendiente, pero por afinidad, porque solo hay un grado, ya que el tronco común somos nosotros como pareja. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en lo que piensan. Licenciado, así como si tienen más de 3 hijastros, ahí ya se comienzan a contarlos así como que los grados que tienen, o solo es un... No, un solo grado. Uh... Si usted y yo nos casamos, si usted tiene 10 hijos y yo no tengo ni uno, yo tengo 10 hijastros. ¿Qué grado? Primer grado con cada uno de ellos por afinidad. Aquí no depende de la edad ni del sexo, únicamente del grado como tal. En lo que piensan. Miren, muchachos, gracias a Manuel Vladimir, yo le voy a remitir a ustedes los links de los videos que tengo grabados al WhatsApp de la sección para que ustedes los bajen. Ya si los arregla Manuel, pues él sabrá cómo y se lo voy a agradecer mucho. La otra es, les mando 2 hoy o 3 hoy y el sábado
no sé si prefieren que les mande otros videos o nos reunimos en la mañana, los que puedan y los que no grabamos la clase, y damos algunos 2 puntos. Para mí es mucho mejor estar con ustedes porque tienen la oportunidad de preguntarme yo, abarcar un poco más la institución. Pero si ustedes lo prefieren, les mando los videos nada más y ya les daría posteriormente un día para que ustedes me pregunten todas las dudas de cada uno de los videos que les voy a mandar. Entonces, yo sé que acá hay un representante de clase. ¿Quién es el representante de clase? La sección K. No hay representante de la sección K. Buenas tardes, licenciado. ¿Ustedes, Mayra? Sí, licenciado, le saluda Mayra. Mayra, mire, Mayra. Hagámoslo sencillo, como yo ya les di las bases, ¿verdad? O les sigo enviando videos porque he estado no muy bien, o les doy unos 2 o 3 horas el sábado por la mañana y doy clase de parejo con las 3 secciones y todos me preguntarán. Los que no pudieran porque trabajan o alguna circunstancia, pues grabamos el video que va a ser enorme y lo oyen a manera de poder tener la clase en conjunto. Yo en lo particular prefería dar clase ya que tengo más posibilidad de explicar y de abarcar otros aspectos, pero depende de ustedes. Entonces, Mayra, yo creo que tengo su teléfono, pero no me recuerdo, lo voy a apuntar, espéreme. ¿Cuál es su número de teléfono? Sería el 3083 Ajá. 7524. Vale. Entonces, como yo no contesto ningún teléfono que no conozca, pónganse ustedes de acuerdo, y ahorita voy a terminar la clase, que no más preguntas, y usted me manda por su teléfono particular, a mi teléfono, que usted sí lo sabe, qué decisión tomaron, y yo esa es la que voy a tomar con cada sección. Bueno, los videos obviamente los que ya tengo se los voy a mandar, pero si quieren que demos clase el sábado, ahí me gustaría, porque primero tengo que hablar por ejemplo, de la tutela. Para hablar de la tutela tengo que hablar del parentesco, de la patria potestad, del matrimonio, tengo que hablar de un montón de cosas. Luego nos quedaría también hablar de la adopción. Tal vez no es muy grande, pero la ley sí es un poquito confusa y tendría que explicar algunas cosas. Para que eso no nos queden alimentos, patrimonio familiar y RENAP. De igual forma, yo les podría mandar otro video de alimentos, tutela y patrimonio familiar para que tengamos por lo menos 1 o 2 clases solo para responder dudas de su examen. Como me pidieron que les mandara algunos ejemplos, ahorita voy, Marita, me pidieron algunos ejemplos de cómo eran los exámenes presenciales, afán de que ustedes estudien y se pongan a practicar, les mandé 3 exámenes, 2 que son un caso y 1 que son preguntas directas. De igual manera podemos platicar respecto a cada institución y esos exámenes para yo poder explicar y abarcar un poquito más. Dígame, Mayra. Licenciado, disculpe, solo para corroborar con qué tiempo disponible cuenta usted en el horario disponible que tenga para el día sábado. Yo podría el sábado de 9 en adelante. Está bien, muchas gracias. Bueno, Manuel Vladimir. ¿Sabe qué, Vladimir? Hagámoslo fácil. Grabemos la clase y la ponemos en el WhatsApp. El que pueda estar está y el que no, pues lo oye el video, ¿verdad? Y como siempre tendremos por lo menos 1 o 2 periodos para que ustedes me hagan solo preguntas y yo pueda abarcar todos aquellos temas que no quedaron muy claros. Dígame, Adriana. Buenas tardes, licenciado. Mire,
cabalmente de eso le iba a preguntar si podían grabar la clase o algo, porque a veces por trabajo y por voluntariado a veces no puede estar. Yo la voy a grabar y se las voy a pasar de igual forma al WhatsApp y Manuel nos hace favor de editarla. No hay ningún problema. Y por mi parte, a mí me ayudaría mucho los videos que usted dice que va a mandar, porque así cualquier cosa, pues se puede preguntar, ¿verdad? Con anticipación. Con todo gusto, Adriana, yo se los mando hoy. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos? Bueno. Entonces, como no tenemos ninguna pregunta, yo doy la clase por terminada, cualquier cosa me escriben. A ver, Johanna, dígame. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda respecto a este tema. Digamos que si tengo un esposo, ¿y qué grado de parentesco sería con el esposo de la hermana de él? Segundo de afinidad. Ok. Hagámoslo. El común entre su cuñado y usted son los esposos, ¿verdad? O sea, su cuñada y su marido. El común es la suegra. Ese sería el tronco común. A ver si puedo aquí. Tronco común sería la suegra. Amarillo es usted y su esposo. Y celeste es su cuñada con su esposo. Su cuñada y su esposo son la misma persona civil. Y usted, la misma persona civil con su esposo. Entonces sería de este hacia la suegra 1 grado y de la suegra hacia este tronco común, hacia este misma persona, 2º grado de afinidad colateral. Gracias, licenciado. A ver, la pregunta que no me han hecho. ¿Se recuerdan ustedes que en el Código, ya voy, Wilmer, en el Código Civil, en el artículo 88, hablábamos casualmente de quienes no podían contraer matrimonio? Y dijimos que en forma directa no podía contraer matrimonio, aunque el matrimonio ya se hubiera cancelado entre los suegros y entre la ex suegra y el ex yerno, entre el ex padrastro y la ex hijastra. Ellos no pueden contraer matrimonio porque estuvieron ligados en línea recta por afinidad. Entonces, con mi cuñado, con mi concuño, mi cuñado sí, con ellos sí, pero con la ex suegra y la ex hijastra, no, porque la ligación fue en línea recta. A ver, Wilmer. El licenciado, disculpe, no sé si es un poquito atrevido, pero no podía quedarme un ratito hablando con usted después que todo sale. Por supuesto. Pues, está bien, licenciado, lo espero. Sí, yo también tengo que salir, perdonen, Sí. he estado un poquito ocupado en muchas cosas hoy. Wilmer, perdón, Jacqueline. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Supóngase, yo me divorcié de mi esposo. Ahora es el ex esposo. ¿Me puedo casar con mi cuñado o no? Sí. Sí. Nunca estuvo. ¿No hay impedimento alguno? No, porque no estuvo ligada en línea recta. Su ligación parental era colateral. Que usted hubiera estado casada con mi papá, por ejemplo. Obviamente yo era su hijastro. Se divorcia de mi papá porque realmente a quien usted ama es a mí. Pero yo era su hijastro. Conmigo no se puede casar. Y que su mamá hubiera sido Adriana. Y ya somos ex, usted y yo. Yo no me puedo casar con Adriana, aunque sea mi ex suegra, porque estuvimos ligados en línea recta por afinidad. Entonces, cuando dicen lo colateral, se refiere solo a hermanos, ¿verdad? A los lados, sí. Ok, muchas gracias, licenciado. Vamos a comenzar a averiguar. Muy pícara esa risita. No, es que me acordé de uno de los casos que usted puso y yo creo que esa la contesté mal, por eso le preguntaba. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedo esperando la llamada de Mayra, por favor, a manera de poder estar con ella. Entonces, despidámonos y solo me voy a quedar con Wilmer, por favor. Hasta pronto.
Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. En lo que Feliz se tarde. despiden, dígame, Manuel. Fíjese que las revisé completas. Es más, la había puesto en forma diferente en las 3 secciones y para mí está bien, pero si usted gusta, cuando me ayuden le voy a mandar el examen corregido, mano, para que usted lo mire. Se las voy a mandar, les voy a mandar igual por WhatsApp el examen corregido. Y ya ustedes me dicen a mí. Así, mire, no se preocupen. Bueno, Gracias, despidamos.